saludar a José Oroquieta, amigo de la casa, que nos ha visitado ya varias veces en Sinilo, que nos viene a aclarar un poco la cabeza cada tanto. José, gracias por venir. Buenas noches. Un placer estar con ustedes. Muy buenas noches. Bueno, José, ustedes saben, ¿no? Porque lo hemos presentado varias veces, es el director del grupo Autosur, de la industria automotriz, de los concesionarios aquí en toda la provincia, pero además el hombre está diversificado, tiene inversiones en el rubro ganadero, en el rubro turístico, agencias, o sea que me imagino que eso también solo hemos charlado en alguna oportunidad, permite la diversificación, digo, tener una mirada tan distinta, permite ir apostando de distintas cosas al mismo tiempo. Pero bueno, José, a ver, ¿qué panorama estás viendo para el país a corto plazo? Bueno, sí, la diversificación para nosotros es parte de la estrategia anticíclica que podemos encontrar en Argentina. La verdad es que no tenemos una posición tomada para poder decirte cuál es la visión que tenemos. La estamos construyendo junto con ustedes, junto con la gente que nos está viendo todos los días. Las noticias nos invaden, nos sorprenden, ninguna para mal, pero sí nos ayudan a ir todos los días teniendo nuevos nombres que van a ocupar distintos cargos a nivel nacional, a nivel provincial, y de ese modo tratamos de hacer un perfil, un identikit de la política macro y microeconómica que puede llevar adelante un gobierno como el que nos va a tocar, con los distintos colores políticos y las distintas extracciones que tenemos desde el municipal, en cada una de las ciudades donde tenemos intereses y trabajamos nosotros, el provincial con Nacho Torres y el nacional con una eventual administración Milei, que todavía persiste hacia nosotros como una gran incógnita, muchas incertidumbres y todavía vamos despejando de a una y de a poco, nos está costando mucho, para saber para qué lado va a salir. Bueno, más allá de las gestiones locales, que es importante, digo, pero a ver, la macroeconomía no la maneja a nivel nacional las decisiones que toma este gobierno, que ahora ya confirmado, más allá de todas las versiones, Luis Toto Caputo, como se lo conoce, que es un conocido del ambiente económico, porque no es un recién llegado, ya es alguien que ha tenido cargos en otro momento. A ver, nosotros como empresarios no nos dedicamos a hacer un juicio de valor sobre la persona, pero sí a adaptarnos en función de las decisiones que creemos que puede llegar a tomar. Toto Caputo, a ver, tiene muchísimos pergaminos para estar donde eventualmente lo posicione Javier Milei, pero al menos a nosotros, insisto, sin hacer un juicio de valor si lo que vaya a hacer puede estar bien o puede estar mal. Al menos es algo que ya conocemos o que ya sabemos para qué lado puede ir o pueden rumbear sus decisiones. Desde ese punto a nosotros nos despeja incertidumbre, que en definitiva es la gran incógnita de la que hablábamos hace un rato. La política económica que pueda llevar adelante un gobierno de Milei, en realidad para nosotros todavía no alcanzamos a dilucidar el grado de shock. ¿Cuál es el concepto o cuál es la profundidad del concepto shock versus gradualismo? Claro, eso te iba a consultar. Que Porque puede llegar da la a sensación aplicar. de que gradualismo no es la palabra que va con Milei. No. Aunque algunos leyeron que algunas designaciones del equipo económico quizás ya le bajan el tono a algunos anuncios de campaña, digamos, ¿no? Caso de dolarización, que lo charlamos acá en el programa. En teoría política y en política económica se explica que a medida que hay un posicionamiento, un acercamiento al poder, hay una tendencia a la moderación. Es de manual, eso está sucediendo y eso nosotros también lo preveíamos ante un escenario pre-balotage. A ver, cuando nosotros contratamos consultoras para que nos informen, para tratar de saber para dónde rumbear, insisto, veíamos un escenario de tercios en las primarias incluso, y allí veíamos como consecuencia, independientemente de que pasase Patricia Bullrich o ganase Massa o Milei, veíamos un escenario donde las decisiones de la macro iban a tener un trasfondo muy similar en uno u otro escenario. Es decir, estamos todos de acuerdo en que muchos de los arreglos que hay que hacer, digamos, de la cirugía mayor que requiere la actividad económica argentina, que francamente está cerca de estar teniendo un pulmotor hoy, por ser muy francos en el diagnóstico, iban a tener una necesidad de cirugía, insisto, bastante similar en uno u otro gobierno. La gran duda era qué tan rápido, qué tan doloroso, qué tanta anestesia iba a aplicar un gobierno u otro. A ver, no es lo mismo, todos sabemos el lugar en el que teníamos que llegar, que tenemos que dejar de tener tantos tipos de cambio diferentes, que tenemos que reducir la brecha, que tenemos que favorecer el sector exportador, que tenemos que tocar, como argentinos lo digo, ¿no? Y nos sentimos todo parte del colectivo, estamos todos arriba del mismo barco. Sí, sí. Que efectivamente hay que tocar el esquema de subsidios, que la nafta a 256 pesos de la semana pasada era ridículamente barata comparada con otros bienes o con 5.000 pesos un kilo de cordero, digamos.
hay desbarajustes que se trasladan a la línea de precios y a la vida de todos nosotros cuando vamos al supermercado, que uno u otro gobierno iba a tener que tomar decisiones y arreglar. Lo que no sabíamos es qué tan rápido o qué tan dolorosamente se iba a animar a tomarlo. Aparentemente el gobierno de Javier Milei viene con un esquema de gradualismo cero, van a un esquema de shock, a una intervención de cirugía mayor inmediata. Eso puede hacer, creo que es un escenario muy factible. A ver, con esto no quiero ser agorero de una mala noticia, ni mucho menos. Son datos, o sea, Pero no estás haciendo una valoración, son metodologías cual, o maneras de gobernar. Es el disclaimer, lo tengo que advertir, pero tampoco significa que tenemos que salir corriendo mañana. Pero si un presidente electo... No creo que nadie esté asustado por esto, porque creo que la campaña estuvo claro. Si alguien se sorprende Bueno, ahora, es lo que se votó. Tal cual, se votó eso y nosotros no sabíamos que un dólar de 368 estaba atrasado. Era un tipo de cambio atrasado. Tipo de cambio atrasado que puede favorecer a algunos, los que puedan seguir importando a ese, los que tengan las IRAs liberadas, y termina complicando un poco al hecho de que no conseguimos productos importados, ni en el supermercado, ni en las cadenas de repuesto de nuestros concesionarios, por ejemplo. Se nos complica. O en las líneas de producción de una fábrica. Entonces todos estábamos de acuerdo en que el dólar real no valía 368 pesos. La verdadera pregunta es, bueno, ¿qué tan rápido lo van a llevar y cuál va a ser el valor, el punto de equilibrio de ese dólar? ¿Será 900, será 700, 680? Escuchábamos todos. Bueno, lo único que nos quedó claro con Javier diciendo no vamos a aplicar un gradualismo es el 11 de diciembre tenemos una devaluación, digamos. El que lee entre líneas te dice, si voy con una terapia de shock y te estoy diciendo que el tipo de cambio está atrasado, bueno, señores, la consecuencia lógica y necesaria es que va a haber una devaluación de fuerte. aproximadamente el 100% en principio, bueno, pero con un tipo de cambio unificado. No creo que lleguemos a un tipo de cambio unificado prima facie. Yo creo que es imposible lograr un tipo de cambio unificado. Esto sucedió creo que en el 2000, ayúdame a recordar, debe haber sido 2014, gobierno de Mauricio Macri. 2015 cuando llegó, fin de diciembre del 2014, ahí sí. 2015, ¿Te acordás que el dólar creo que estaba a 9 pesos y saltó a 13? Sí, esa gran devaluación. Claro, tal cual, y se quedó. Pero el blue, como lo empezamos a conocer en ese momento, estaba a 13 con algo. En realidad bajó el blue y subió mucho el oficial. Eso pasó. Eso es una de las alternativas para desarmar esto. Creo que se habla mucho, pero se analiza poco la bomba de las LELIQs. Creo que es otro gran tema para desafiar rápido. Incluso me parece que antes que el problema de distintos tipos de cambio, me parece que urge más. Bueno, de hecho dicen que Caputo ya se reunió con los empresarios y de me parece los que bancos y ya está abordando ese tema. Y eso está bien visto, y si vos ves el comportamiento de las acciones argentinas, tanto en el exterior, que nos van a traer plata, había de inversiones o no, como las interiores, eso está visto en la jerga económica como una buena señal. De todos modos, insisto, creemos una devaluación. No me animo a asegurarte el 100%. Creemos que va a ser un poco menos, y también creemos que se va a trasladar a precios, pero no de una forma tan violenta. Tal vez ahí esté la mano, la astucia en la forma en la que el gobierno intervenga, el MULC, el Mercado Único Libre de Cambios, para no permitir un traslado tan inmediato de una devaluación a una canasta básica, Ojalá por sea ejemplo. Como decir, la verdad que la experiencia indica que es más, que se traslada más todavía de la devaluación y antes de la devaluación. Ahí hay mucha irresponsabilidad del comercio local y del empresariado local. Hagámonos cargos también de que somos especuladores natos, que este país, que este escenario nos enseñó a cubrirnos y a tomar decisiones por las dudas, ¿no? Creo que gran parte del mercado ya tomó medidas de cobertura frente a una eventual devaluación. Y eso explica en gran medida una inflación que sigue creciendo a ritmo de casi 2 dígitos, estamos en 10 puntos mensuales. Y en parte se siguen trasladando a precios. A ver, tengo conocimiento que el rubro de la construcción tuvo listas de aumento del 50-75% en los últimos días, cuando el dólar, el tipo de cambio no saltó eso. Ahora, ¿por qué pasó? Bueno, es un escenario de cobertura. Entonces, cuando digo que no lo van a trasladar tan linealmente al precio, en realidad es porque ya está trasladado. Ya se están anticipando. Ya está anticipado. Hoy todo puso el mercado de moda Milei este término que se empezó a repetir en todos lados de la estanflación, ¿no? Que es complicado. Estancamiento más inflación. Porque a veces uno dice la inflación acompañada de un crecimiento económico, bueno, es como que la rueda... Esa fue la receta china de crecimiento, ¿no? El crecer a tasas chinas era precisamente generando emisión, inflación y consumo interno, una medida para dinamizar el PBI. Eso fue lo que sucedió durante gran parte del segundo gobierno, última parte del primer gobierno y primera parte del segundo gobierno de Cristina Kirchner, donde teníamos una inflación muy alta en el país, pero con un crecimiento económico que veníamos con algún viento de cola todavía, ¿no? Después eso se frenó y la verdad es que la inflación viene en crecimiento. Nuestro problema es
que tenemos que ajustar cuestiones de la macro que van a afectar la vida diaria de todos los argentinos de los que vendemos autos. ¿Pero más de los asalariados o no? A ver, yo insisto porque que... el asalariado, hasta que se le actualiza el ingreso del bolsillo, siempre va como atrasado, ¿no? Respecto a una devaluación, por ejemplo. Yo soy apolítico, ¿no? Pero el general decía que los salarios van por las escaleras y los precios por el ascensor, sí. como referencia al proceso inflacionario. Efectivamente, el mecanismo de recomposición salarial del promedio argentino es un poco vetusto. Digo, esto de sentarnos a paritarias por rubro y no por empresa, guarda, esto ya fue una discusión, creo, con el gobierno de Macri en su momento, con Triaca, me parece, y nunca llegó a un buen puerto. Es un mecanismo de recomposición salarial que la va midiendo de atrás. Es decir, va viendo, bueno, cuánto fue la inflación y en función de eso nos sentamos con la patronal a discutir y ahí tratamos de llegar a un acuerdo. Bueno, estábamos viendo, perdón que te interrumpa, pero el último programa lo tuvimos aquí a uno de los empresarios pesqueros de la flota amarilla, Gustavo, y él explicaba, son como 5 gremios, todos tratando de cerrar paritarias con cada uno de ellos, pero un gremio se planta en que no le cierra el aumento y se traba toda una producción de las más importantes de la provincia, ¿no? Bueno, Digo, a ese punto. El escenario de Gustavo es bastante más complejo que el de mi rubro, donde nosotros a nivel nacional tenemos un acuerdo con el ESMATA que sucede al revés. Tenemos un solo sindicato, pero tenemos a ADEFA por un lado, que son los fabricantes de autos, y a CARA, que somos los concesionarios por el otro. No siempre tenemos el mismo interés a ADEFA y a CARA, porque ADEFA está absolutamente influenciada por su posibilidad exportadora, por un lado, de generación de dólares y problemas de tipo de cambio, y nosotros exclusivamente de comercio interno. En el marco de todo eso, el ESMATA ha sido muy racional, al menos en la zona es absolutamente centrado y la verdad lógico en los planteos que tenemos. Y como los autos vienen aumentando más o menos al ritmo inflacionario, nosotros estamos trasladando un IPC 29 consultoras promedio directamente a salarios de una forma medianamente acelerada, bimestralmente. Por lo tanto, nuestros trabajadores tienen un aseguramiento de recomposición bastante poco mediato, digamos, bastante inmediato. A los 2 meses vista están recompuestos sus salarios. Eso nos ha despejado la conflictividad y la verdad lo celebro como empresario y como ciudadano chubutense, es decir, la verdad que mi rubro no te genera un problema. Y somos un gran empleador en la provincia, no solo nuestros concesionarios, hay otros grupos empresarios que comercializan autos y algunos movimientos que se han dado en la zona en los últimos días y somos un gran generador, dinamizador de la economía y un gran generador de puestos de trabajo. Altamente calificados algunos. Y la verdad es que por suerte ese problema no lo tenemos. Ahora, si me preguntás a mí si la variable de ajuste van a ser los empleados, a ver, en mi rubro no, de ninguna manera. Sin embargo, es muy probable que los empleados estatales no vean recompuesto su salario al mismo ritmo de la devaluación / inflación que podamos tener en el próximo tiempo. Yo te escuchaba y pensaba en eso, mirá, José, porque vos me decías, nosotros también el precio de los vehículos los vamos actualizando con la inflación. En cambio, el Estado, sus ingresos nunca van también a la par de la inflación, o en general no suelen ir a la par. Depende de los tipos, el tipo de Estado y el tipo de ingresos. Pero básicamente al tener impuestos bastante distorsivos como el IVA, en realidad sí, te digo. A ver, si yo aumento una lista de precios, yo soy un supermercadista, y aumento la lista de precios, necesariamente mi recaudación de IVA va a beneficiar al Estado el mismo momento que yo emití el ticket. Por lo tanto, desde ese lado el Estado sí genera un efecto de licuación de su pasivo por el efecto inflacionario. Milei, como lo hemos escuchado todo en su campaña, decía, la inflación es una estafa, la emisión es una estafa. Bueno, en definitiva se trata de eso, de que es una licuación de todo aquel que tuviera pesos. Y eso le daba pie a tratar de explicar su proceso o su idea dolarizadora. En nuestro rubro, ya te digo, no vamos tan lineal con la inflación porque cada rubro tiene su índice de inflación, es decir, mi componente de costo es parte dólar, que estaba bastante quieto, porque realmente varios de los insumos para fabricar un auto son importados, no se producen en el país. Otro es el salario, que es el costo de la mano de obra del que lo produjo, el que lo prepara, el que lo recibe. Otro tiene que ver con el transporte. La verdad es que los autos se fabrican en los grandes centros urbanos o se importan del puerto de Buenos Aires, puerto de Lima, o se fabrican en Córdoba. Entonces tenemos un gran flete y eso es un costo más que tenemos que sumar. Y bueno, y ahí como que terminamos de componer el aumento de los autos. Entonces, ¿cómo aumentan los autos? ¿Aumentan con el dólar? ¿Aumentan con la inflación? Ni aumentan proporcionalmente con el dólar en las partes importadas, salvo que sea un auto importado, que es puro dólar,
y en otra medida con el costo de vida de los asalariados y los costos de producirlo. José, ¿y cómo ustedes prevén el comportamiento del consumidor en este contexto económico respecto al rubro de ustedes, por ejemplo, la venta de vehículos? ¿Te imaginás a la gente queriendo cuidar en un contexto de evaluación, bueno, me compro un auto, es una manera de invertir, me juego en esto? Es una manera o no, o al contrario, me juego por los bienes de primera necesidad y el auto es un lujo y no, bueno, no sé. es una medida muy inteligente hacer eso, pero lamentablemente no está al alcance de todos. Pongámoslo en contexto. Nosotros tenemos dos tipos de clientes. El temeroso, el que no sabe qué hacer frente a un escenario de incertidumbre, de peligro, de riesgo. Che, yo voy a seguir teniendo mi laburo, el sueldo va a poder garantizarme el pago de una cuota de un plan de ahorro, voy a conseguir los bonos para mandar a mi hijo a la escuela si es que fuera así, o voy a tener que mandar una privada porque hay paro. Digo, frente a todo ese escenario de nubarrones, se asusta, se aquieta y dice, bueno, de sencillo y espero hasta que aclare. Entonces eso frena un poco la venta. Sin embargo, le sigue haciendo kilómetros a sus autos, sigue desgastando sus neumáticos, sigue, digamos, teniendo la necesidad de recambio de vehículo o de sumar uno más en su familia. Por otro lado, tenemos clientes que a veces son los menos, pero suelen ser los de flota o los de empresa, que prevén distintos escenarios y dicen, mirá, me parece que en dólares los autos están baratos, que es momento de capitalizarme y que creo que sea un buen negocio, un buen escenario de cobertura, comprar autos. Porque el auto equivale a $1, como el dólar yo no lo puedo comprar a 368, bueno, voy a comprar autos que efectivamente están a ese rate y me sirve, digamos. Además lo uso, me capitalizo, me cubro frente a la inflación, vemos que los autos en pesos todos los meses están subiendo. Digo, esos son los dos escenarios de clientes. Pero por otro lado, lo tengo que solapar con las posibilidades que tiene uno u otro cliente. En la economía general, mi marca está absolutamente dirigida a la clase media, media trabajadora, son marcas generalistas, digamos, no vendo autos súper importados de lujo alemanes. Entonces, ese segmento poblacional, que es el más grande histórico de la Argentina, además de asustado, está imposibilitado de acceder a bienes durables de capital de alto valor. Porque un auto es muy caro. O sea, vale mucha plata, quiero decir. Después, por supuesto, mantiene su valor, es una buena inversión. Pero estamos discutiendo si cambiamos la heladera o el televisor y no siempre podemos llegar a un auto, ¿no? Ni hablar a una casa. Insisto, como escenario de cobertura es una excelente alternativa, pero no todos llegan a pagar un auto o una cuota de un auto. Aún así, todavía se pueden hacer grandes negocios. Creo que un gran anticíclico es el plan de ahorro. Suscribir un plan de ahorro para asegurarme de acá hasta una eventual devaluación que los pesos que yo tenía obtuvieron mejor cobertura incluso que un plazo fijo, me parece que es un escenario de la microeconomía, de la economía familiar muy inteligente, muy viable. Y cualquier marca, digo, yo comercializo dos, pero podría ser cualquier otra. Me parece que eso hoy es una gran alternativa. Endeudarse a tasa fija en pesos creo que es una iniciativa también aversada, pero astuta, inteligente, pensada. Para eso, una recomendación es acercarse a un concesionario que te va a asesorar, digamos. Buscá el de la marca que te guste, pero acércate y que no sea un despachante de autos, un vendedor de autos. Buscá la alternativa que se ajuste a tu bolsillo para cuidar tu economía. ¿Las concesionarias siguen manteniendo esos convenios con determinados bancos con tasas fijas en pesos? Sí, sí. Solemos usar las financieras de marca, como le llamamos, que tienen tasa subsidiada para poder fomentar la venta o la industria automotriz argentina. Incluso se utilizan subsidios de tasas que en su momento daban ANSES, por ejemplo. A ver, vas a recordar, claro. Procreauto. Estamos hablando de otro país, no sé si es lo que viene, ¿no? No creo que venga eso, pero ¿se acuerdan de Procreauto? Sí, y bueno, sí. todo ese plan era dinero público que tenía finalidad de subsidiar tasa para fomentar el consumo de esos bienes para mantener las fuentes de trabajo y la actividad económica de la industria metalmecánica. ¿Bien? Era una política de Estado en ese sentido. No sé si el próximo gobierno va a tomar decisiones de ese estilo. Me parecería, yo prima facie creo que no. La palabra subsidio no la veo mucho. No. Por ahí es un preconcepto mío y hay que ver si esto de modelar que vos decías a la hora de ya empezar a gobernar. Tal cual. A ver, el subsidio en alguna medida sigue siendo necesario. Lo que probablemente haya que hacer es más astuto y más eficiente en el gasto público y ver a dónde destinarlo, ¿no? Creo que como chubutenses seguimos teniendo la enorme necesidad de poder tener conectividad aérea y la verdad que celebramos tener una línea de bandera en ese aspecto y necesitamos que Aerolíneas siga trayendo turistas para acá. Entonces, si el Estado tiene que hacer aportes financieros, me parece que pueden ser relativamente más eficientes y seguir dándose, y por otro lado, dejar de subsidiar
cosas que probablemente no sean tan necesarias como mantener el combustible a 356 pesos. De hecho, ya hubo y hoy estamos en 256 pesos y estamos en los 300 pesos de nafta super. Y va en el panorama a Sí. igualar, me imagino, al resto de la región, que estamos muy, muy atrasados en combustible. Bueno, para el cierre entonces, el consejo para la gente es que viene una época brava, difícil. Sí. Hay que ser muy inteligente a la hora de tomar también decisiones. Hay que asesorarse, hay que buscar, hay que tener compromiso, nos vamos a tener que ajustar el cinturón todos. Ujú. En nuestra empresa decimos, tenemos que adelgazar, ¿no? Tenemos que adelgazar para estar más ágiles. Eso no significa recortar puestos de trabajo, ni mucho menos, ¿eh? Significa gastos superfluos, gastos inútiles, reducirlos a la mínima expresión y ser más eficientes en el uso de nuestro dinero. Eso nos va a permitir estar en mejor forma para las decisiones y la agilidad que va a haber que tener para tomar esas decisiones y moverse con velocidad. Lo mismo tenemos que hacer en nuestras casas. Creo que tenemos que saber en qué invertimos el dinerito que pudimos gestionar como ahorro, ese canuto, como se dice, che, lo dolarizamos, que lo hicimos, me mantengo en el plazo fijo, me quedo en el plazo fijo, dejo la plata en el banco, digo, son todos escenarios que cada familia tiene que poder resolver y en cualquier escenario viene una etapa bastante compleja, por lo menos hasta abril del año que viene. Nosotros vemos un trimestre, un cuatrimestre complicado, donde se van a empezar a dilucidar estas incertidumbres, pero siguiendo los lineamientos del presidente electo, con bastante severidad fiscal. Y eso va a afectar necesariamente la actividad económica. Gracias, José, por tu Un claridad, placer, como un placer. siempre. Gracias.